Durante años nos han dicho qué podemos pensar, qué debemos hacer, qué tendríamos que estudiar, qué deberíamos de comer, incluso qué podemos vestir. Dentro de nosotras hay una corsaria que está dispuesta a conquistar terrenos que nos han negado, a alzar la voz y a nunca más quedarnos calladas. Esto es Corsarias, el podcast. Hola, yo soy Nat y este es otro capítulo de Corsarias Podcast. El día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial. ¿Cuántas veces hemos visto películas, series? Y creo que todos vemos, o a menos de que vivamos abajo de una piedra, no vamos a ver esas documentales o películas que vemos, ¿no? Pero ¿en cuántas ocasiones hemos visto que estas están producidas por alguna mujer? La industria del entretenimiento es una de las industrias en las que más hombres son las que participan y en las que cada día más mujeres están tomando relevancia, pero aún falta mucho por hacer, ¿no? Si tu sueño es producir, hacer cine, crear contenido para el entretenimiento, no te pierdas este capítulo porque el día de hoy tendremos a una invitada que nos contará cómo es su proceso, qué es lo que pasó, cuáles son esas barreras que ella tuvo que enfrentar y cómo las ha ido eliminando de su camino para lograr sus sueños, ¿no? Antes de empezar, quisiera comentar que está Pati conmigo. Ella tiene un documental que está expuesto en la Cineteca, pero al rato nos va a platicar un poco más. Para que la conozcan un poco, ella se va a presentar y nos va a contar un poco de quién es, de dónde viene y qué es lo que hace actualmente. Hola, Pati. Hola, Nat. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, soy Patricia Ordaz Cruz, documentalista y bueno, hago cine, aunque ahora mismo me dedico también al desarrollo de series para plataformas. Ok, qué bueno. Cuando hablas de series para plataformas, son estas de Netflix, Paramount, todas las que estamos viendo. Ok. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Desde pequeña quisiste estudiar cine? ¿Hay algo que te movió en algún momento de tu vida? ¿O qué es lo que te llevó a este camino? Pues creo que siempre tuve como esa inquietud creativa, como de... Me gustaba mucho leer, o sea, desde chiquita me acuerdo que me gustaba leer y era como algo raro, ¿no? Ya, o sea, sí. Como que los niños eran como, ay, ¿esto qué? Sí. Pero también tenía como esa inquietud creativa, ni siquiera te la puedo aterrizar como me gustaba pintar, ¿no? Okay. O me gustaba, simplemente como que me llamaban la atención, pues... tanto las películas como la pintura, como revistas que tenían como muchas ilustraciones y cosas. Y pues fue más bien como ir descubriéndolo sobre la marcha. Yo creo que llegué a la secundaria en una época en la que ya... todavía el internet no era tan extendido, pero empezaba como a tomar fuerza, ¿no? Y además de todo, era una época en la que, no sé, MTV estaba de super moda y todos veíamos videoclips de MTV y pasaban estas cosas de cómo se hacen los videoclips, ¿no? Claro, no sé sí, como el detrás de cámaras. El detrás de cámaras. ¿No? Claro. Y yo veía como todo ese artefacto detrás de cámaras de un montón de gente y el maquillaje y las cámaras y los fierros por todas partes. Y no sé, o sea, era como una cosa como de atracción. Ok. Entonces me puse a investigar como, ¿qué estudias para llegar a hacer eso, no? Porque yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá no sabía. Claro. Y mi papá tampoco. Como que mi papá es abogado, mi mamá es dentista. Mi familia es así como... completamente del arte y de todas esas cosas. Okay. Y además, de repente mi mamá decía, pero no, es que eso quién sabe quién lo estudiará, ¿no? O sea, era como una cosa ahí de... pues como una especie de burbuja que tú veías como súper de... alejado, ¿no? Alejado. Y además yo creo que en esta época en México todavía no había como tanto que se sonara. O sea, por ejemplo, hoy tenemos a grandes directores o actrices que dicen, claro, ¿no? Ellos son referentes, están abriendo camino, hicieron esto. Pero en esa época, cuando estaba MTV, yo me acuerdo, o sea, todo era... Estados Unidos. Todo era Estados Unidos. No había nada aquí en México que realmente fuera como más palpable. Y yo creo que fue como un poquito de todo. En esa época también escuchaba muchísimo la radio, ¿no? Okay. Y me acuerdo perfecto que una vez le preguntaron a la locutora, ¿no? ¿Tú qué estudiaste para ser locutora? Y ella contestó, Ciencias de la Comunicación. Y ahí fue como una iluminación de, ya estuvo. Okay. Eso es lo que quiero, eso ¿no? Es lo que voy a estudiar. Y luego ya en la prepa, pues ya ves que te meten así como de... como para qué puede ser bueno, okay. O también los libritos estos donde te explican las carreras. Sí. Y yo veía las materias de comunicación y eran como un poco de todo, ¿no? Que sí, historia, política, pero también radio, pero también había una materia de cine. Sí. Y era tan una mezcla de todo lo que me llamaba la atención que dije,
aquí puede haber por algo. aquí puede haber, ¿no? Okay. Y en esa época también se contaba mucho este mito urbano de que para entrar a las escuelas de cine, ya cuando me enteré que existían las escuelas de cine, ¿no? El CCC y el CUEC. El CUEC. Bueno, que ahora se llama ENAC. Sí. Te decían, si quieres entrar a una de esas escuelas, primero tienes que hacer una carrera, ¿no? Primero estudia comunicación, era como un mito urbano. Comunicación y unos cursos extra y luego presentar un examen para entrar a esa escuela y si eras el iluminado, te quedabas, ¿no? Exactamente. Y yo dije, bueno, pues mira, aquí hay cositas que me gustan y además estaba toda esta historia de que primero hay que estudiar comunicación. Y dije, bueno, vale, pues me meto a eso, ¿no? Pues no creo que sea un error porque todo se aprende, pero sí, o sea, yo creo que yo llegué al tercer semestre de la carrera pensando como... No estoy en lo que quiero. Exacto, justo porque también era muy enfocado hacia el periodismo, ¿no? Ya, sí. No me encantaba, no veía cuando llegábamos como a la parte creativa, porque en realidad pues no estaba enfocado a eso. Entonces ahí fue como entre me gusta, pero no me gusta. Ok. Y así fue pasando el tiempo, ya luego entendí más cómo funcionaba como bueno, al menos cómo se llegaba a estudiar eso, ¿no? Okay. Cine, cómo funcionaba un poquito la industria. Me metí en cuanto salí de la carrera a ser asistente de producción en productoras, ¿no? ¿Y cómo te fue en tu camino cuando entraste a estas productoras? Claro, como era como la chiquita, ¿no? La que esta llegó, está medio mensa. y además yo había estudiado comunicación, entonces como que todos sabían mucho desde mi perspectiva en ese momento de pues, cuántos tendría. Tenía 20 años, ¿no? Sí. Así, además era súper tímida, no, todo mal, ¿no? Entonces, además me ponían a hacer cosas como muy administrativas, que eran lo que tenía que ver con producción, ¿no? Okay. Así, pues Excel, sí. El cálculo de costos. Cálculo de costos o ir buscando como de dónde puede comer el equipo, ¿no? Pero nada de desarrollar una idea. No, claro, creativa, no, eso. No. Pues no Ni siquiera de participar en el equipo creativo. No, una vez me tocó ir a un rodaje y yo ya sentía así como, me sentía soñada, como, wow, estoy en un rodaje, pero pues claro, me tocaba como acompañar a los actores de un lado a otro. Claro. Y realmente tampoco estaba viendo el rodaje. Y dije, ok, y algo no... O sea, no está cuadrando aquí. No está cuadrando tampoco, ¿no? Ok. Posteriormente, pues nada, empecé a trabajar en otra cosa totalmente diferente. No se me quitaba como la espinita. Yeah. Y en esa época salieron los documentales de los primeros de Everardo González, que es un documentalista ahora como también súper conocido. Sí. Tatiana Hueso también acababa de lanzar sus primeros documentales y con un amigo que siempre iba a la Cineteca, ¿no? Nos veíamos todo el cine mexicano que hubiera, ¿no? Sí. Y con el primero, no fue el primero, pero ha de haber sido como el segundo documental de Everardo González, que se llamaba Los ladrones viejos, que es un gran documental. Ahí dije como de... se pueden contar otro tipo de historias, ¿no? O sea, para mí un documental era como National Geographic y ya. El animal y vas fotografiando y toda la historia del león y todo. O History Channel, ¿no? Sí. Así todo, fotos viejas y una narración súper aburrida. Que al final nunca te dan la solución de la duda que plantearon al inicio del documental. Exactamente, ¿no? Sí. Y viendo ese documental me di cuenta que había como otras formas y que además parecía como más sencillo, ¿no? Porque también el cine nos lo imaginamos como las grandes superproducciones. Sí. Y que todo para llegar ahí complejísimo, ¿no? Tú dices, uy, no, pues ¿cuándo voy a estar haciendo Titanic? O sea, sí, no, con un montón de presupuesto, cámaras, actores. Extras, así enorme y todo. Te imaginas así como una película de los Óscares y es como imposible. Sí. Pero de repente vi esa película que se contaba de una manera muy original, que estaba retratando como las historias de unos ladrones, pero con ética, que estaban encarcelados por haber intentado robar la casa del presidente de México en los 70s. Ok. Y me pareció como súper curiosa la historia, súper bonita la manera en que te la contaban, porque terminaba siendo una cosa muy humana. Y ahí se me abrió el mundo del documental, ¿no? Y yo ya estaba trabajando, entonces empecé como a ahorrar como dinero y en algún momento dije... yo tengo que hacer algo porque no me gusta lo que estoy haciendo y lo que siempre he querido hacer es cine, ¿no? Y empecé a buscar escuelas donde pudiera estudiar documental.
encontré una en Barcelona que me llamó como mucho la atención. En esa época ya tenía unos amigos allá y dije, pues a lo mejor es como... O sea, te lo estoy resumiendo, pero más o menos ahí fue cuando dije, pues a lo mejor es lo que estaba buscando. Este es el camino. Y pues nada, o sea... Ok, ¿y cómo fue esta parte? O sea, por ejemplo, cuando llegaste a estas casas productoras, ¿no? Dices que eras como la más chiquita, ¿no? Y además todos ellos ya eran más expertos y que sabían del tema. Y además tímida, ¿no? ¿Cómo fue romper esas barreras al principio para que te pudieras empezar a un poco a lo mejor a empapar, ¿no? Sobre el mundo y de cómo ir haciendo lo que tú querías. Pues justo en ese momento no sé si llegué a romper las barreras. Ok. Más bien creo que me asustó más de lo que pensabas. De lo que pensaba, ¿no? Okay. Como que sentí un mundo muy, muy inabarcable y como bastante alejado como de mí, ¿no? Yeah, sí. Como del cotidiano, como que todo el mundo estaba como muy acelerado haciendo cosas y no, como que no me veía en esa época como cómoda en ese lugar. Yeah. Pero tampoco tenía como demasiadas herramientas para desenvolverme y te digo, ¿no? O sea, creo que luego me empecé a dedicar a otra cosa. Regresé a la universidad a trabajar en una cosa más como de difusión y de más de escritorio. Y creo que más bien ha sido como el paso de los años de ir agarrando esa seguridad para hacer cosas y desenvolverme en ese mundo, pero de entrada, o sea, como que sí sentí como de esta cosa de no pertenecer. Ok. Entonces no me terminé de expandir en ese mundo porque yo misma dije, uy, no estoy segura, ¿no? Sí. Entonces como que tuvo que pasar como mucho más tiempo y muchas más cosas y mucho más pues crecimiento personal, ¿no? De entender la vida de otra manera para volver a probar. Ok. Y cuando llegas a Barcelona, llegaste porque viste la escuela en la que podías estudiar cine y todo eso. ¿Cómo fue llegar a un país completamente diferente y un idioma? Porque aunque hablan español, hablan ahí también un poco de catalán, ¿no? Y todo. ¿Tú ya hablabas catalán? No, para nada. O sea, lo tenía como en mente porque tenía, te digo, unos amigos de Barcelona. Y yo estaba segura que le entendía. Y sí, hablado le entiendo bastante bien. Pero en ese momento ya fue como una inmersión total. Tampoco lo usas tanto, ¿eh? Eso tampoco en la escuela pues, todo el tiempo se habla español. Y además en el máster que yo hice de documental éramos la mitad latinoamericanos, la otra mitad españoles / de otras nacionalidades de Europa. Y la verdad fue como muy natural y como que esa fue la vez que también me dio esta sensación de haber encontrado a mi gente, ¿sabes? Gente, como esa cosa, espacio, como mi espacio de que estábamos hablando como lo mismo, de que teníamos como mucha afinidad. Y la verdad es que fue una experiencia súper buena y súper bonita y súper enriquecedora porque también fue la primera vez que como que me puse mucho más a prueba. Como que la escuela siempre la había sacado bien. Pero normal. ¿No? O sea, como que no te sientes retada. Exactamente. Tanto, ¿no? O sea, y ahí en la zona de confort y vas avanzando y vas haciendo las cosas bien. Sí. Y ya, ¿no? Y ahí entró el verdadero reto, porque también yo había aprendido muchas cosas como en comunicación en ciencias sociales y de repente era volverse creativo, ¿no? Sí. Y yo tenía como esa parte que te digo que mientras era niña me salía muy natural, la traía súper apagada. Entonces, como proponer cosas mucho más arriesgadas creativamente, pues no sé, o sea, sí me hizo un cortocircuito en la cabeza, pero poco a poco se fue como liberando, ¿no? Otra vez. Sí. Y por eso te digo que me sentía como bastante cómoda como en el ambiente ahí. ¿Y por qué crees que traías como apagado? Porque a mí a veces me ha pasado es que creo que cuando somos pequeños somos justamente creativos, nos sorprendemos de todo, tenemos esta capacidad de sorprendernos por cualquier cosa y somos creativos porque nos sentimos como que nos juzgan, ¿no? Como que nadie nos va a decir eso no está bien o esa idea no funciona o esto, ¿no? Y creo que conforme va pasando el tiempo te va pasando eso, ¿no? En el que cada vez como que escuchas más las voces y los mensajes que te dan y uno empieza a
contraerse y a dejar de ser creativo, ¿no? A mí me ha pasado, en algún momento de mi vida yo tenía que hacer como, trabajé en agencias de investigación de mercados y tenías que plasmar todo lo que escuchabas en un focus group, plasmarlo en presentaciones de PowerPoint, ¿no? Claro. Y una cosa que había ahí es como, siempre nos decían, tiene que ser innovadora la presentación, tiene que ser, ¿no? Entonces, al principio como que mi creatividad fluía un montón para plasmar diagramas, mapas mentales y todo y explicarlos, ¿no? Pero hubo un momento cuando empecé a trabajar ahí, que ya llevaba un rato, que de verdad no podía, ¿no? Y no podía porque uno estaba muy cansada físicamente y mentalmente estaba agotada, ¿no? Porque eran jornadas muy largas de trabajo. Y la otra es porque cuando presentaba un mapa mental o algo así, que según para mí había sido como wow y se explicaba, empezaban como estos de... Hoy esto está repetido, se parece a tal, ya no lo vi, no me gusta. O sea, empezaban como todas esas cosas de no creo que sea la mejor forma de presentarlo, no me estás diciendo, no me estás transmitiendo. Y entonces para mí era como, ¿qué pasa, no? Entonces poco a poco hubo un momento en el que de verdad un día me quedé frente a un slide así como 3 horas en blanco sin poder hacer absolutamente nada porque no sentía, no fluía esa creatividad de cómo plasmar algo, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue esa parte de decir, ahora sí ya, voy a romper esto y voy a empezar? Pues un poco como dices, ¿no? O sea, un poco la misma, como que las mismas cajitas, ¿no? En las que tienes que ir cabiendo, te ponen ahí como ciertos límites que tú sientes que estás como que vas en contra de todo lo que ya habías aprendido cuando intentas romperlo, ¿no? Sí. Y sobre todo es como una especie de que te autojuzgas. Eso, creo que es más fuerte es que más lo fuerte que que lo que escuchas, sí. Pero que al final eso que te estás autojuzgando viene de todo lo que ya escuchaste de tu entorno. Sí. Entonces es como de, no, pero ¿cómo me voy a atrever a hacer eso? En el documental que está en la Cineteca, el que hice, hay una parte que es una voz en off donde hablo yo misma. Sí. Bueno, para hacer esa voz en off, o sea, de verdad teníamos casi todo filmado. Okay. Y yo me negaba y me negaba y me negaba porque realmente me costaba mucho trabajo como... Es que yo decía, pero es que a quién le importa lo que yo piense, ¿no? Y por más que me explicaban, es que la gente va a conectar mucho mejor con esa experiencia tuya y con el hecho de que no estás viendo un pueblito catalán, porque va de un pueblito catalán, ¿no? Que no estás viendo un pueblito catalán cualquiera, sino que lo estás viendo a través de los ojos de una mujer mexicana que migra a otro lugar, ¿no? Y entonces, pero para hacer eso, te prometo que fue mucho tiempo, fue mucho autoconvencimiento. Ok. Y también, pues, bastante apoyo de las personas con las que estaba trabajando, como de, es que te prometemos que sí va a funcionar, porque tú misma, o sea, de la manera en que nos has contado la historia, pues nadie más lo puede contar como tú, ¿no? Entonces creo que son esos pequeños pasos, pero que hacen toda la diferencia cuando, pues sí, ¿no? Le sirve al espectador para conectar y a mí fue como ese gran paso, ¿no? Para volver a sentirme como bastante empoderada, por usar esa palabra, creativamente. Ok. Para los que no saben de qué documental estamos hablando, Patti tiene expuesto un documental en la Cineteca que se llama Tolorium, que ahorita nos va a contar un poco más de dónde va y por qué le nació hacer este documental, que además es una historia bastante bonita. Yo ya lo fui a ver y recomiendo que lo vean porque de verdad sí, cuando la vas contando y escuchas, yo no sabía de esa leyenda, ¿no? Entonces, yo creo que nadie en México sabe. Yo creo que sí, yo creo que nadie. Entonces cuando la escuché yo dije, ¿cómo puede ser posible que exista una leyenda así y que además haya, o sea, una cultura completamente diferente a la mexicana, la tengan tan arraigada y hagan todo lo que pasa en el documental, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que es una sorpresa para propios extraños, ¿no? Sí. Y entonces, cuando llegaste a Barcelona, entraste a la escuela de cine, toda esta parte de documentales, empezaste a sentirte como que estabas en tu ambiente, todo. ¿En qué momento te decidiste, ahora sí ya, voy a hacer este documental, lo voy a hacer a prueba y error? ¿Cómo fue tu proceso creativo? ¿Alguien te estuvo coacheando? Pues tal cual fue prueba y error. Más errores que aciertos muchas veces. Yo entré con otro documental que también iba de migración, ¿no? Porque teníamos que presentar un proyecto documental mientras estábamos haciendo pues los estudios, ¿no? Y era un proyecto que yo le tenía como también, pues, que me parecía bonito, que me parecía interesante,
pero que al mismo tiempo, como no se desarrollaba en España, pues no le podía dar como seguimiento y era muy frustrante estar lejos. Sí. Y no había manera, ¿no? Yo había leído ya de esta historia, de la historia de Toloriu, que es el pueblo donde filmamos, y me pareció como fascinante. Pero como tenía el otro proyecto, pues lo fui dejando. Hasta que un buen día fue como de, pues es que tengo que probar si existe ese pueblo, ¿no? Sí. O sea, ya había buscado en Google Maps, ¿no? Toloriu. Así y aparece, sí. Y aparece. Y aparecía bien lejos. Y entonces dije, no, pues hay que ir a este pueblo a ver qué pasa. Y en una de esas, pues a lo mejor ahí hay una historia, pero ahí yo ya tenía también como expectativas como bastante de, pues a lo mejor voy y filmo un poco, porque además el máster de documental que hice era como muy libre, ¿no? Como muy... Ustedes agarren la cámara y encuentren qué les interesa. Entonces, un poco invadida por ese espíritu, dije, bueno, pues igual voy al pueblo, grabo alguna cosa y hago algún corto, pues de unos 5 minutos, 10 minutos. Y después de un rato que convencí a unos amigos que tenían coche, porque no se puede llegar a este lugar sin coche. Porque está como a 3 horas de Barcelona, en la montaña, nada está cerca. Pues así estuve convenciéndolos que me acompañaran hasta que me acompañaron. Y lo primero que encontré era que el pueblo estaba prácticamente vacío. No vivía gente, ¿no? Había una pareja ahí de viejitos que ellos sí vivían ahí en esa casa, pero decían, no, ya no vive nadie aquí. Y que en la iglesia del pueblo había una placa que decía, aquí vivió Xipahuatzin Moctezuma, hija del emperador Moctezuma. Era como... Iluminación total. Iluminación y además como que te explota la cabeza como de esto que... ¿no? Es aquí, algo pasó aquí. Sí, eso. Yo había leído en el periódico como un parrafito donde contaban esa historia y así fue como busqué el pueblo. Pero es que sonaba muy raro, ¿no? Como por qué la hija de Moctezuma estaba en un pueblo de los Pirineos y todo era demasiado rebuscado. Sí. Pero bueno, entonces fui, tomé fotos así de la placa, yo súper emocionada. Los viejitos nos contaban así como de, bueno, sí, esa es una historia muy conocida, como restando la importancia, pero pues igual te la contaban, ¿no? Como de, sí, viene gente a preguntarnos a veces, pero no es tan relevante. No es tan relevante, pero al mismo tiempo te la contaban así como, ay, fíjate que pasó esto y aquello, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues es que esta historia además me la están contando en catalán, ¿no? No me la están contando en español. Y además yo estaba ahí en medio de la montaña con el paisaje así súper, además impresionante, con una cadena montañosa que también es los Pirineos de un lado y del otro lado está la cadena montañosa esta que ahora no me viene el nombre, el Cadí. Sí, tienen unas tomas increíbles aéreas. Cuando yo veo esos paisajes digo, sí, está increíble, pero lo primero que pensás es, ¿cómo puedes llegar hasta allá? En coche. Sí. No hay otra manera. Sí. Y claro, o sea, ya ahí cuando ya escuché que la contaban, dije, bueno, esto puede ser interesante, ¿no? Esto sí puede ser algo. Pero no fue tan inmediato como decir, esto es un proyecto de documental y voy a venir a filmar el día tal, sino que fue muy de poco a poquito, porque al mismo tiempo, mientras estaba como surgiendo el proyecto, yo estaba tomando la decisión de quedarme más tiempo a vivir en España. O sea, yo llegué en 2014 y al final viví ahí hasta 2020. O sea, al final fueron 6 años. Una temporada súper larga, sí. Que yo iba a ir a estudiar y me regresaba, ¿no? Entonces fue un poco la combinación entre el proyecto, pero al mismo tiempo, pues como que la vida terminó cruzándose. Sí. Y fue como un poco a poco ir yendo a filmar, ir convenciendo a otras personas de que creyeran en el proyecto, ¿no? De que era un proyecto bonito, que era un proyecto que iba a ser interesante. A veces ni yo misma ya estaba convencida porque toma mucho tiempo, ¿no? Entonces era... esos momentos cuando ya no empiezas a creer en tu proyecto, ¿no? Porque yo creo que hay veces que nos pasa muchas, ¿no? Que empezamos con una idea, la vamos desarrollando y hay algo en el camino que nos empieza a decir, uy, no, mejor ya no. Es como una vocecita que tienes ahí. No va a ser. Este podcast, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? Llevaba
2 años y medio, 3 años y medio planeándolo hacer y siempre empezaba, uy, no, pero y es que ponerme frente al micrófono, la cámara, ay, no, es que los invitados, ¿cómo me acerco? No, o sea, no, mejor no, ¿no? Y lo iba dejando, ¿no? Y ahora ya pasó y dije, bueno, ya, no importa, lo voy a hacer, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti esa parte en la que decías a lo mejor, uy, no, ya no? Y luego, ¿qué te hacía decir? Bueno, sí, va con todo. Es que yo creo que tener esa idea, ¿no? Tener ese momentito en el que visualizas y dices, claro que sí, esto puede llegar a ser algo, ¿no? A ti te pasó con el podcast, a mí me pasó con el documental. Y que lo visualizas y que dices, me voy a aventar. Y das como un primer paso, pero al mismo tiempo ya diste ese primer paso y como que ya no puedes echarte para atrás porque ya lo diste, sí. Pero al mismo tiempo está como que todavía no tienes, o por lo menos eso me pasó a mí, como que todavía no tenía como todo seguro, ¿no? Okay. Era como, ya me aventé, ya le dije a todo el mundo que voy a hacer este documental, ¿no? De los amigos que iban a ser como aliados, ¿no? La fotógrafa, el productor, yeah. Bueno, los sonidistas iban y venían, pero también, ¿no? Sí. Como que ya los que estaban adentro del proyecto ya esperaban algo. Claro. Pero en ese que espere no otras personas algo, ya es como, ya una no presión súper fuerte, mejor ya no. Exactamente. Entonces, y lo que te comentaba también, o sea, en ese mismo era el proceso de me quedo o no me quedo. Y tampoco era fácil por todos los temas migratorios que conllevan papeles, solicitudes, meses esperando que te aprueben solicitudes y cosas. Entonces yo había veces que decía, está siendo muy complicado quedarme, ¿no? El documental, no tengo dinero ahorita para volver a ir a hacer como una investigación de campo, que ir al pueblo y lo que sea. Y decía, no, ya lo voy a dejar. O sea, no sé por qué estoy haciendo esto, ¿no? La señal es esto, no salen los papeles, me voy. Ajá, sí, tal cual. Okay. Entonces fueron muchas veces de estar en ese punto de decir, no, ya, pero algo pasaba. Y entonces algo como que te valida externamente, siempre como que te da estas ganas de seguir, ¿no? Okay. Quedamos en un festival aquí en México, donde nos daban como asesorías y tips para producir, y un pitch para ser aliados, ¿no? Como coproductores y demás. Y dije, es una señal, tengo que seguir, ¿no? Luego, más adelante, como yo creo que un año después, tuvimos una ayuda a escritura de guión, que era un poquito de dinero. Que era en pesos mexicanos y cuando lo convertías a euros pues no te alcanzaban. Pero pues también ya era algo como de alguien más creyó en el proyecto, ¿no? Sí. Entonces eran más bien como aferrarme a esas señales en las que había como elementos externos, estos concursos o estos premios donde te daban un poquito más, como que te decía, no, alguien más está creyendo en el proyecto, pues voy a seguir. Entonces fue más como aferrarme a eso, porque sí estuve a punto de tirar la toalla varias veces. Ok. Y cuando empezaste ya a ver que había como más estas señales o estas personas, ¿no? Que empiezan a creer en tu proyecto, ¿cómo empiezas a hacer todo este proceso? Y luego, ¿hasta dónde te llevó ahorita, ¿no? Que estás en la Cineteca y además otros lugares que se está presentando también. ¿Cómo has vivido esta parte del proceso? Pues justamente hay una masterclass de Guillermo del Toro que dio hace 2 años en la que dice, todo el mundo ve como cuando alguien tiene un accidente de coche, como que la gente que está afuera ve el accidente de coche y ya está, ¿no? O sea, iba, chocó y listo. Pero si tú vas adentro del coche, cada que vas chocando con algo o te rompes algo, ¿no? Sí. O sea, lo vas sintiendo como si fuera inmenso. Entonces, o sea, los procesos, sobre todo este tipo de procesos, ¿no? Que son creativos, pero que además implican dinero, pero que además implican aliados, porque hacer cine al final no... Hay gente que lo hace solo, ¿no? Hay gente que es como que se avienta con la cámara y encuentran sus maneras y demás. Pero pues no era mi caso. Entonces, encontrar aliados, encontrar dinero, todo fue como un proceso tan largo que ahora como cuando lo intento resumir, no sé ni por dónde empezar, porque tenía que ver con lo creativo, pero también con lo económico, pero también con la producción, ¿no? Entonces, eran demasiadas cosas que iban pasando muy poco a poquito, ¿no? Okay. Esto que me dieron una ayuda, bueno, pues vamos a filmar otra vez, pero en esa filmación no quedó todo el material, entonces quedamos de volver todavía
a filmar otras 2 veces. Okay. Luego revisábamos el material y lo empezábamos a unir, pero sentíamos que algo más nos faltaba, entonces regresábamos a filmar, ¿no? Okay. O sea, fue construyéndose muy a poquito y eso es algo muy del documental, eso es algo que la ficción no tiene, porque la ficción al final... pues tienes un guión, sí, tienes los días de rodaje, sí. ¿no? Y ya si algo sale muy mal, pues a lo mejor tienes como retake, que es como volver a filmar algo que te salió mal. Pero en el documental, que dependes tanto de las personas que estás filmando. Ya, sí. No sé si viste que había unas cabras en el documental. Sí. O sea, había días que de verdad un día llegamos y dijo, hoy no voy a salir con las cabras. Y nosotros, pero queríamos filmarte con las cabras, ¿no? Entonces pasan cosas que de verdad salen de tu control y pues lo cambian como un poco todo. Pero también eso es como lo retador y lo bonito del documental, ¿no? Okay. Que ahí sí como que lo que crees que tienes control, en realidad no tienes control de nada. Pero luego cuando empiezas a armar en edición, ¿no? Empiezas a ver el material y encuentras cosas que son pues muy bonitas y que a lo mejor que cuando las filmaste no te diste cuenta y se van haciendo parte porque no es como un guión de ficción que ya está escrito, sino que como que se vuelve a reescribir cuando ya estás editando. Entonces, una vez que terminamos como todo, después de todo eso, empezamos a presentar a festivales. Muy difícil entrar a festivales. ¿Cómo fue esa parte de entrar a festivales? Porque yo, o sea, escucho que hay un montón de festivales de cine, ¿no? Seguramente el que más conocemos es el de los Oscar, ¿no? Que es como esta super premiación, ¿no? Pero ahí atrás, creo que está el Festival de Cannes, está el de Berlín, aquí en México tenemos también un montón de festivales. Morelia, Guadalajara. ¿Cómo es entrar? Y la mayoría de las veces cuando yo veo que presentan películas, documentales o lo que vayan a presentar, casi siempre son hombres los que están ahí presentando y son los candidatos y, o sea, entrar a ese mundo donde la mayoría es hombre, ¿cómo es? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Sientes como que por ser mujer es como un poco más complicado? Bueno, ahora creo que comienza a abrirse bastante y aún así, no tengo el dato, pero hace muy poquito salieron datos del IMCINE en el que te decían como cuántas eran las mujeres directoras en activo en México. Y eran una cosa así como... No sé, es que sí me estoy inventando el número, porque no tengo el dato, pero no haz de cuenta, 60, ¿no? Ok. Pero 60 de no sé cuánta gente está haciendo cine y solamente están hablando de las que son directoras y eso tampoco te están diciendo si hacen cortos, si hacen largos, si están en producciones que hacen taquilla o solamente como en cine más independiente o más periférico. Pero de todas maneras, en un país de 20 millones de personas, 60 es nada, ¿no? Y sí, o sea, en el cine mexicano sigue habiendo una preponderancia de hombres dirigiendo. En los rubros de guión y de producción son más mujeres, ¿no? Pero dirigir, o sea, que sean hombres. Así como el señor director, la señora directora, son menos las señoras directoras. Sí. Muchas menos. Y en España era un poco igual, aunque justamente en esa época vino una oleada de mujeres jóvenes, más o menos contemporáneas mías, que estaban dirigiendo, ¿no? Y entonces eso también fue como muy, muy inspirador. O sea, sí fue como de, wow, aquí estamos como haciendo cosas y las conozco y además algunas son mis amigas, ¿no? Entonces estaban como muchas mujeres, estaba muy efervescente el tema de las mujeres empezando a dirigir, haciendo sus primeras películas en ese momento en España y eso fue la verdad que como que algo que me animó bastante. Sí. Y el tema de los festivales es, o sea, tú tienes tu película y rellenas tu formulario, pagas tu cuota y así como tú rellenaste tu formulario, pagaste tu cuota y enviaste tu película, hay miles, pero miles de personas que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces el nivel de competencia es enorme, ¿no? Porque ahí ya, o sea, el Oscar, el Ariel, el Goya, que son como las premiaciones, ya es como otra cosa. Esas son las películas que lo lograron, ¿no? Que ya pasaron por todo. Exactamente. Los festivales son como todo. La primera ventana donde una película se puede ver, sobre todo las películas independientes, ¿no? Las películas de superhéroes pues no necesitan eso, ellas van directo a los cines y ya está. Hay películas que son de taquilla que directo van ahí. Que directo van ahí, pero todas las demás que intentamos hacernos como un hueco, pues gran parte proviene de hacernos un hueco a través de festivales, pero el tema es ese, ¿no? Además, ahora con las cámaras digitales, todo, pues se han abaratado los costos. Por una parte se ha democratizado porque
pues habemos muchas más personas que tenemos acceso a eso, que probablemente en otra época no lo hubiéramos tenido, pero la competencia es bestial, o sea, bestial. Nosotros de que empezamos a enviar a festivales a que entramos al primer festival pasó un año. ¿Qué? Un año de estar enviando y de que te dijeran que no, ¿no? O sea, es que además son cositas que yo creo que la mayor parte de la gente que no está en la industria, pues no tiene idea y que también no sabe cómo este nivel de aceptación del rechazo. De rechazo, que ¿no? Tienes que tener constantemente. Esa parte, ¿no? ¿Cómo se maneja el rechazo? Porque normalmente cuando te rechazan en cualquier cosa se siente muy feo, pero creo yo, y si no es así, tú ahorita me corregirás, en la parte artística tienes que estar como muy preparada porque estás en un constante rechazo, ¿no? O sea, los actores cuando van a audicionar pueden rechazarlos 10,000 veces, ¿no? Cuando tú vas a presentar un proyecto te pueden rechazar otras 10,000 veces, ¿no? ¿Cómo lidias con esa parte del rechazo? Y más cuando ya tienes, por ejemplo, este producto final terminado, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con eso? Porque además tú crees que, pues, como le han ido poniendo como estrellitas, ¿no? Como esto, lo que te digo, ¿no? Me gané una ayuda para escribir. Sí. Entonces, alguien creyó en él. Y luego me gané una ayuda para terminar de postproducir, ¿no? Entonces dices, ok, otra. Pero luego llegas a los festivales y todo es no. Entonces, pues al principio no lidiaba bien con eso. Ok. Pero yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que está en estas cosas creativas, como los actores. Yo creo que los primeros rechazos te duelen así como porque pues al final es tu bebé, ¿no? Es como algo que surgió, que es personal, que te costó todo el trabajo del mundo. Y de repente que te digan que no la primera vez, pues sí, es como un golpe al ego que te puede tirar. Sí. Pero pues también creo que vas aprendiendo de que hay muchos factores que intervienen en eso, ¿no? O sea, desde que se levantó de mal humor el programador ese día y le dio 5 minutos a tu película y dijo, no, la siguiente, y no la terminé. Claro. A que ese año querían más películas de tal nacionalidad y no tantas de otras nacionalidades, ¿no? O sea, hay muchas cosas que influyen y que al final muchas veces está fuera de tu control, muchas veces no tiene que ver con la calidad de la película, a veces que sí, otras que no. Que hay festivales como de todo tipo, que puede ser que tú hayas aplicado a uno, pero que tu película no era como tan del tipo de películas que seleccionan. Hay 1000 factores y poco a poco vas aprendiendo también, pues que no es personal, ¿no? Sí. Ok. ¿Y cómo fue cuando te enteraste la primera vez de entrar a un festival que iban a estar ahí? ¿Y cómo fue? Porque una cosa es justamente esta parte del rechazo, ¿no? En la que dices, bueno, ya y se siente un dolor horrible, ¿no? Y es el ego lo que te lastima, ¿no? Porque además es tu proyecto, y tú lo ves precioso por todos lados, está bien, y nunca le vemos como a lo mejor tiene áreas de oportunidad y nunca se las vemos, ¿no? Y decimos, esto está perfecto, ¿no? Y entonces... Bueno, no creas, porque yo creo que, bueno, depende la personalidad de cada persona, ¿no? O sea, yo realmente creo que hasta hace muy poco vi la película otra vez y dije, es una película. O sea, sí hice una película y vale la pena que se exhiba. Pero yo creo que al principio, con este proceso tan largo que te digo que hicimos, o sea, yo estaba en todas las inseguridades del mundo de decir, híjole, es que a lo mejor la están rechazando porque ni parece una película, ¿no? O sea, pero de verdad me venían como todas estas inseguridades que sí ayudó mucho cuando entró el primer festival. Fuimos al Festival de Málaga, que es el festival, haz de cuenta que es como el Guadalajara de España. Ok. Entonces, la verdad fue como... Importante, sí. Sí. Y ahí fue también otra vez como recuperar como esta cosa, como, no, todo bien, ¿no? Pero sí creo que hay gente que, no sé, o sea, por su carácter, por su historia de vida, yo que sé, que está como mucho más convencida de mí, lo que hice es perfecto porque nadie lo quiere, a lo que me pasó a mí, que era más como de, es que a lo mejor no es suficiente, ¿no? Sí, creerte como insuficiente en estas cosas, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con este síndrome de impostor que tenemos, ¿no? Totalmente. Cuando estás haciendo y es que no está bueno, o esta parte de ser tan perfeccionista que nos detiene para poder hacer las cosas, ¿no? Y nos empezamos a contar historias en las que
realmente a veces ni siquiera es lo que la gente está viendo ni nada, ¿no? Ah, sí, Son como totalmente, todas que es esas todo, vocecitas. es la vocecita la misma que te está juzgando desde antes, sí, igual. Ok, ¿y qué pasó con este festival? Porque me gustaría entender un poco cómo fue este proceso, ¿no? De que ya después cuando la viste y dijiste, sí, es una película, sí está bien. Pero eso yo creo que llegó un poco después. Es que también está el factor que el Festival de Málaga fue en 2020. Ok, pandemia. Pandemia, Completo, entonces sí, o sea, sí era como de, ay no. ¿Tú por qué en este momento a mí? Yo sí creo que el momento, o sea, en 2021 inauguramos un festival aquí en México de documental y ahí fue donde como ya estaba, como todo era presencial ya, la verdad ahí la disfruté mucho y había pasado pues eso, como un año, como también de darle descanso a mi cabeza de ese proceso. Ya. Entonces, al volverla a ver, ahí fue cuando dije, wow, es una película y que además es como bonita, ¿no? O sea, es como que sí transmití lo que yo pensé que quería transmitir en esa época cuando la estaba haciendo. Y ahora que la proyectamos en la Cineteca, el día del estreno en la Cineteca fue la primera vez que la escuché con sonido de sala de cine. Okay. Porque el festival en el que inauguramos era como de estos que tienen como el aire libre. Ya. Entonces, ahora que hicimos la presentación en la Cineteca, fue como mágico escuchar el sonido en la Cineteca. Ok. ¿Y cómo fue esa parte, no? Porque ahora sí, escucharlo, llevar como todo este proceso, llegar a la Cineteca. Si tú pudieras darle un consejo a Pati, chiquita, cuando yo estaba decidiendo elegir, ¿no? Y cuando a lo mejor llegó esa iluminación de la locutora de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Y que a lo mejor en el tercer semestre te diste cuenta de esto no es, ¿no? ¿En qué momento empiezo a crear, no? ¿Qué consejo le darías, no? Porque pasaste de todo esto, incertidumbre, de que no te gustaba, no estabas creando, llegaste a un momento en el que empezaste a trabajar en estas productoras en las que no te sentías como encajada y tampoco estabas haciendo lo que querías, te fuiste a Barcelona, ¿no? Que también tener valor para migrar a otro país, para seguir el sueño. Sí, creo que no estaba tan consciente. Es como también como un poco difícil, ¿no? Y tú dices, o sea, ahorita no estaba tan consciente de lo que iba a hacer. ¿Qué le dirías a Pati pequeña? ¿Cuándo? Definitivamente que se juzgue menos, ¿no? Okay. O sea, que disfrute más el proceso y un poco menos lo que cree que debería de estar haciendo o lo que cree que lo que cree que está bien, ¿no? Ya. Porque sí creo que muchas veces con esta cosa como de, no, pero es que tengo que estar haciendo, ¿no? Es que es como disfruto menos el proceso y ahora que he hecho como un poco las paces con ese proceso de este documental, sí voy hacia atrás y digo, ay, me la pude haber pasado mejor. No me la pasé mal, pero me la pude haber pasado mejor, ¿no? Sí, sin esa vocecita que te está juzgando, exactamente. Sí. Y a lo mejor, y a veces, muchas veces esa vocecita es la única que nos detiene para hacer cosas, ¿no? Probar. Yo a veces me he dado cuenta que cuando lo haces, pues habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Pero ya está hecho. No, está hecho, ¿no? Por lo menos te atreviste a hacerlo, ¿no? Pero hay veces que esa vocecita ni siquiera te atreves a hacerlo y siempre te vas a quedar pensando en como, ¿y si hubiera pasado, no? Si hubiera hecho esto o si no. Sí, y por ejemplo, hay a muchas mujeres y niñas, ¿no? Personas que les encantaría estar produciendo, ¿no? Y por ejemplo, creo que está abierta un poco más esta parte de crear, ¿no? Contenido con todas estas herramientas que hay. Claro. TikTok, con las redes sociales. Con las redes sociales puedes crear y creo que es un poco más fácil, ¿no? Pero llegar a crear documentales, series, entrar a la industria del entretenimiento tal cual, crear desde una película, un documental, una serie, lo que sea, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué consejo le darías a todas estas personas que a lo mejor están perdidas y que no tienen un referente cercano a su familia, ¿no? Pues yo te platicaba al inicio que cuando yo era pequeña también tenía como esta vena creativa, ¿no? Incluso, por ejemplo, casi siempre estuve como en clases de baile, me llevaban a clases de pintura y tenía esta vena creativa. Y cuando llegó el momento de poder seleccionar la carrera, ¿no? Yo siempre, mi papá era en la cabeza, ¿vas a ser abogada? Y yo decía, sí, yo voy a ser abogada, voy a ser la mejor abogada de México. Pero la realidad es que no me gustaba, ¿no? Cuando empecé a tomar en la prepa estas clases de derecho y eso, para mí eran clases súper pesadas, aburridas. Yo decía, no, o sea, es que aprenderme el código civil, pues, este artículo, ¿qué? ¿No? Y pasaba las materias bien, pero no era algo que me gustara.
ese momento que yo decía, es que yo quiero producir cine. Yo decía, quería ser productora y directora de cine. Y en mi familia no hay absolutamente nadie que se dedique a nada del arte. Entonces me decían, ¿cómo? No, eso no se estudia, me decían, eso no se estudia, eso son vagos, son personas que no vas a poder vivir de eso. O sea, como que tenían... Mi mamá me decía que eran las niñas que no tenían que trabajar. Sí, o sea, como... Y yo, no, pues no, ahora lo sé, ¿no? Así como imagínate que si no trabajara. Sí, exacto. Entonces para mí era como, pues no sabía, ¿no? Y nadie estaba tan cercano como al arte, ni nadie podía haberme orientado y decirme, oye, puedes estudiar esto, o tómate este curso, o ve por aquí. Y más por todo pues como tenían de vagos, gente que está metida en drogas. Decía mi papá, no, es gente que está metida en drogas, tú no vas a estar eso. Y yo era como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué piensas que el arte... Sí, que el arte siempre tiene todos estos prejuicios súper... Y le decía, ¿por qué piensas eso? Y me inscribes a clases de ballet, ¿no? O sea, entonces los bailarines de ballet también. Y me decía, no, ellos son diferentes. Y yo, ¿pero por qué? Claro. ¿No? Eran como estas cosas. Y al final decidí estudiar otra cosa que no tenía nada que ver y que está de hecho muy alejado, yo creo, que del arte, ¿no? Que es administración. Pero justo, ¿qué le dirías a estas personas que tienen esta inquietud y que a lo mejor no tienen un referente como por qué camino ir, qué hacer? Yo creo que también es un consejo que le daría a la yo joven, ¿no? Okay. Que es aventarse a hacer cosas. O sea, aunque creas que te quedó no tan bueno o que a lo mejor es muy cortito o que lo hiciste con muy pocos recursos, no importa, ¿no? Okay. Hacer algo por chiquito que sea, terminarlo y mostrarlo. Yeah. O sea, creo que es algo que se tiene que hacer mucho porque entonces también te empiezas a quitar desde joven este miedo como al qué dirán los demás sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces sí creo que yo me tardé muchísimo también en terminar este proyecto porque todo el tiempo estaba con esa vocecita que me decía, pero no lo estás haciendo bien. Y era como de, pero si nadie lo ha visto, pero tampoco lo mostraba, ¿no? Para que me dijeran como por dónde encontrar ayuda. Y si tú muestras tu trabajo, siempre vas a encontrar aliados. Okay. Porque siempre vas a encontrar a alguien que le va a gustar lo que haces y que va a querer ayudarte de una u otra forma o que después, no, este mundo es muy chiquito, te va a recomendar para otra cosa, no lo sabes. Entonces sí creo que si hay alguien que quiere perseguir un camino artístico, lo peor que puede hacer es como encerrarse en sí mismo porque al final si tú haces algo creativo es porque quieres que otros lo vean, ¿no? Yeah. Y entonces sí creo que algo muy importante es como mostrarlo. No importa que creas que no está tan bueno, que es chiquito, que es lo que sea, enseñarlo y a ver qué pasa. Ok. Y por último, cuéntanos en qué estás ahorita, cuánto tiempo más vamos a tener al documental en la Cineteca, se va a exponer en algunos otros lugares. Para la gente que no vive en la Ciudad de México y que no tiene como para ir a la Cineteca, ¿dónde lo puede ver? Pues todavía en la Cineteca Nacional vamos a estar hasta finales de abril. Hay que ir checando horarios porque más o menos los cambian cada viernes. Y después de la Cineteca vamos a estar en la Cineteca de Tijuana. Y en mayo tendremos proyecciones otra vez en la Ciudad de México, en la Filmoteca de la UNAM. Esperamos que igual se armen proyecciones en otros estados. Ya tuvimos en Guadalajara. Pero bueno, ahí en las redes sociales iremos subiendo como toda la información. Y probablemente para finales de año busquemos como alguna plataforma donde poder subirlo para que se vea como en todo el país. Ok. Y ahorita estás trabajando en algún proyecto, en algo que vayamos a ver pronto. Hice un corto de ficción, ya está filmado, lo estamos haciendo postproducción, de hecho postproducción sonora en este momento. Es un corto de ficción porque también quería probarme, ¿no? De que también puedo hacer ficción, pero pues apenas vamos a empezar a enviar a festivales. Ah, bueno, a ver qué tal todo este proceso. Exacto, nuevamente. Va a empezar ese proceso. Ok, creo que quieres tomar agua. No. Y lo último es, durante todo esto, tu inspiración, justo cuando tú dijiste, bueno, fue la locutora que me dijo y fue la lucecita. ¿Hay ahorita algún referente para ti, alguna persona que esté haciendo algo que tú digas, esa persona está siendo mi inspiración, o por lo menos, no mi inspiración, pero quisiera seguir como caminos similares?
Pues me gustan muchas directoras. O sea, realmente estoy viendo más directoras mujeres y leyendo autoras mujeres, porque llegó un momento en que decía, pero estas personas están contando historias en las que me siento identificada. Quiero seguir escuchando estas historias. Por eso estoy viendo eso, el cine de muchas directoras. En particular, hay una directora italiana, Alice Rohrwacher. Es que nunca sé cómo se... Okay. Porque el apellido es alemán, entonces. Bueno. Pero como que todo el mundo lo ubica, o más bien no lo ubica, porque el cortometraje que estuvo nominado este año a los Óscares, que decían que era de Alfonso Cuarón, en realidad es de ella. Sí. Exacto. En realidad es de ella como directora. Alfonso Cuarón lo produjo. Y son como dos cosas diferentes. Sí, justo. Entonces todo el mundo era como de el corto de Alfonso Cuarón. Y yo era como de que no es de Alfonso Cuarón. Bueno, esta directora, este es un cortometraje que llegó a los Óscares, pero tiene una carrera con 4 largometrajes, que tiene una mezcla como entre realidad, pero con toques fantásticos, pero en historias de ficción, okay. Sobre todo protagonizadas por mujeres, que me gusta muchísimo. En Netflix hay su última película de largo que se llama Lázaro Feliz, y que si pueden verla en Netflix es súper bonita y no sé, es una directora que me encanta. Sí, y además justo lo que acabas de decir, ¿no? Era el documental de ella y todo el tiempo mencionaban a Alfonso Cuarón en lugar de ella, ¿no? Entonces creo que justo para poder dar más crédito y hacer que la visibilidad de las mujeres en la industria del cine, de la producción, sea muchísimo más grande, hay que empezar a ver y hablar y poner los nombres, ¿no? Sí. Tal cual de quién es la que lo hizo y quién es la que está produciendo. Entonces, no se pierdan la película, hay que verla, ¿no? Para que podamos empezar a tener. Además, siempre está padre descubrir nuevas directoras, nuevos conceptos, nuevas formas de ver de historias, de contar historias, ¿no? Porque... Sí, justo. Es una manera como muy particular de contar... como historias. Es que esta película en particular, la que te decía de Lázaro Feliz, es como el mito de Lázaro, el que Jesús revivió de entre los muertos, pero de una manera muy particular. Entonces, sí, creo que es muy bonito dar luz a estas voces que cuentan las cosas de una manera diferente. Ok, perfecto. Bueno, pues antes de irnos, dinos dónde te podemos seguir, tus redes sociales, dónde podemos, además de la Cineteca, ya nos contaste dónde podemos ver el documental, pero en qué redes sociales te podemos seguir para ir viendo qué estás haciendo en el trabajo. Mis redes sociales de Twitter e Instagram, que es donde subo como toda la información, es @patri_ordazcruz. Okay. Y también está la página de botanicadeproyectos.com y en redes sociales igual @botanicadeproyectos, okay. Que es... Botánica de Proyectos es lo que me está ayudando a distribuir Toloriu en cines. Ok, perfecto. Bueno, pues ya escucharon cuáles son sus redes sociales, nos dio algunas recomendaciones sobre algunas películas que podemos ver en Netflix y también si tienen la oportunidad de poder ir a ver su documental, no se lo pierdan, que además está súper bonito y se pasa súper rápido. Yo entré y eran como 30 minutos lo que dura y... Después 60, sí. Bueno, o sea, fíjate, lo sentí. Claro, pero ahora que estamos tan acostumbrados a que las películas duren 2 horas y media, 3 horas y media. No, son 60 minutos y luego puedes hacer otra cosa. Sí, voy a confesar que con películas que duran 3 horas y media, yo sí estoy como... que ya acabe, por favor, porque no aguanto. Pero lo sentí súper cortito, o sea, sentí como 30 minutos, terminó y yo, ya terminó, bueno, me voy. No. Pero si tienen oportunidad de verlo, vayan a verlo. Además es una historia, una leyenda muy bonita que puedes sentirte como identificado a lo mejor cuando estás en el extranjero y ver todo lo que pasa. No les voy a contar para que lo puedan ir a ver, pero ya tienen sus redes sociales. Y por último si les gustó este capítulo, por favor compártanlo, síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram estamos en Spotify, pueden escuchar el capítulo o nos pueden ver en YouTube, ¿no? En todas las redes es Corsarias Podcast. Entonces, si les gustó, compártanlo y denle like, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nat.